aparte de la necesidad de que las empresas públicas sean entidades rentables y mucho más importantes para la economía, eso es de verlo. Una Petroecuador que produce a la mitad de lo que produce una empresa privada de su costo de producción es necesaria, pues. Es más, ojalá todos los campos pasaran de los campos privados a Petroecuador por una sencilla razón, porque es más barato que Petroecuador produzca un barril de petróleo que una empresa transnacional. Pero ¿cómo hay que eliminar la Petroecuador? Buscando cualquier pretexto baladí o quitándole los campos, que es lo que pretende hacer, y lo está haciendo el ministro Santos estos días. Mientras usted y yo estamos hablando, Santos está entregando campos petroleros que ya debieron pasar a Petroecuador para que Petroecuador tenga el 100% de la renta. Lo más grave, aparte de que no son beneficiosos para el país, es que prorrogue un contrato. Porque un campo petrolero tiene una cantidad X de reservas, una cantidad. Y si usted espera que no quede un barril y recién le digan, ahí le entrego los fierros, ese campo vale cero. Entonces, cuando el Estado hace el sacrificio en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en cualquier parte, hace el sacrificio de tener, porque por X razón, entregar un campo por 20 años, y dice, bueno, me aguanto 20 años, me amarro los cinturones, voy a recibir una renta, no la que yo debería recibir, pero recibo una renta menor. Pero con la esperanza de que ya se vence un contrato para que vuelva ese campo con las instalaciones y los derechos al Estado. Y sucede que vence ese contrato y lo prorrogan. O sea, independientemente, ahora sí le mantengan los mismos parámetros económicos del contrato, es un perjuicio al Estado. Porque están dejando ese campo en manos privadas cuando ya debe pasar a Petroecuador, para que Petroecuador, con los costos de producción que tiene, que son la mitad de los costos de producción del sector privado, tenga el 100% de la renta. Esto es difícil de entender. Y Santos está negociando renovación de contratos. Y dice, pero es con la empresa china. Peor con la empresa china. Peor con la empresa china, que nos ha quedado tan mal en todo. Y que se ha llevado el santo de limosna en la comercialización de petróleo. Y también a la empresa de Chile. A mí qué me importa que sea estatal empresa. Si la empresa es pública o privada, la empresa con la que le estoy dando los campos, y me perjudica, el perjuicio el mismo. Recuerde usted lo que había en el pasado. Voy a poner un tema, la concesión del canal de Panamá. A 100 años. Hijo de madre, o sea, tenían que pasar 3 generaciones para que usted pueda ver un fierro en manos de Panamá. Entonces, ese es un tema. ¿Qué dice la ley de alianzas público-privadas y el reglamento de la ley? Que los contratos en alianza público-privada, que es un invento desastroso que se hizo para vulnerar el Sistema Nacional de Contratación Pública. Dice que los contratos serán por 30 años. No sean infelices. O sea, en 30 años duplican, o sea, multiplican por N veces en la recuperación de las inversiones. Vea el OCP hace 5 años, de un contrato de 20 años, ya amortizó todas sus inversiones. Y sigue teniendo una renta líquida y lo quieren renovar al contrato encima. Entonces, 30 años y prorrogables todavía. O sea, ¿cuándo nos quieren dar los campos petroleros? Cuando ya solamente se siga sacando agua. Entonces, esto es terrible. La forma como lo van armando, y eso usted lo puede ver en un tema que lo tengo preparado para si alguien lo quiere analizar. La gente no le gusta los temas de fondo en el Ecuador. La gente en el Ecuador le encanta el eslogan, el cliché, la frase cortita. Por ejemplo, el porqué de la contratación con las alianzas público-privadas. Hay que analizar la ley y el reglamento de la ley que lo acaba de dictar, está más fresquito que el pan. El presidente Lasso. Pregunta del millón. ¿Qué candidato o candidata ha hablado de este reglamento que es horroroso? Horroroso. Es más o menos poner en vigencia un Swiss Challenge, que es un sistema el menos transparente del mundo en materia de contratación pública. O sea, todos los parámetros de lo que es un Swiss Challenge lo meten en una contratación pública. Por ejemplo, este es un tema, pero es para un tema central, no más que ese tema. ¿La gente está dispuesta a oír esto o solamente oír propuestas vanas y caídas en el vacío de los candidatos o candidatas? Este es un tema grave. Entonces, todo esto tiene su efecto. Quieren deshuesarlo al Estado. Y obviamente
atacando al sector público para decir lo más ineficiente, que es la cantaleta de todo el mundo. Pero la eficiencia se maneja, se evalúa por costos, no se evalúa por otra forma, de otra forma. Se está volviendo una costumbre, pero que es una violación al espíritu de la contratación pública. O sea, usted, por ejemplo, gana un concurso, para lo que sea, una telefónica, gana Claro, se instala en el Ecuador. Le firma un contrato por 20 años, pongamos un ejemplo. Pero, qué quiere decir eso? Que en 20 años tiene que usted volver a licitar, porque la contratación pública no puede nacer de la discrecionalidad. La contratación pública tiene que nacer de los concursos, y concursos no amañados, sino bien hechos. Pero ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Por ejemplo, caso de las telefónicas. Salen y dicen, estamos renegociando el contrato, ¿y a cuenta de qué están renegociando? O sea, ¿por qué tienen que mantenerlo al contratista? ¿Por qué? Si lo que primero tenían que haber armado las bases del nuevo concurso al que puede volver a concursar el contratista. Pero ya terminar ese contrato. Y viene el tema de la reversión de los bienes, porque al finalizar un contrato, los bienes afectos a una concesión revierten al Estado sin costo alguno. Pero armar un nuevo concurso. Entonces se ha vuelto una costumbre en el Ecuador. Y ya nadie la discute, salvo Augusto Tandazo y tal vez son muy pocas personas más. Que es la siguiente. O sea, terminan un contrato petrolero, renegociemos. Oye, primero devuelve al Estado porque de pronto la CNT lo puede asumir. Y va a decir, es que no tiene plata. ¿Cómo que no tiene plata? Tiene plata con las tarifas que cobran, pues. De ahí sale el Kuski para poder. ¿O que creen que las empresas privadas vienen a hacer filantropía? Y vienen a meter dinero de su bolsillo y no lo recuperan nunca. ¿Acaso no puede hacer lo mismo el sector público? ¿Por qué piensan que, por ejemplo, la CNT no puede hacer lo mismo? Ya están renegociando los contratos con Movistar y con Claro. ¿Cuál es la política mediática, medios de comunicación? ¿Qué están vendiéndole a la oreja de las personas? Que si en el pasado se le pidieron más de $600 millones a Movistar y Claro para los contratos, que hoy ya no sería el momento de pedirle, porque la inversión en nueva tecnología es muy cara. Entonces estamos en momento de época de vacas flacas, que lo venden así del sector telefónico, para que la gente capte y diga, hay que darles más privilegios y más beneficios en la renegociación de los contratos. Entonces, arman unos shows indecentes en los medios tradicionales. Lo vemos los dos preparados, las dos personas, entrevistador y entrevistado, preparados para lograr un producto final, que es cuentearle al país. Entonces, Lenin Artieda entrevistando a Alberto Acosta Burneo en esta semana sobre el tema de la renegociación de los contratos con las telefónicas. Y si usted lo analiza, por favor, es fácil verlo, pongan contacto directo y 15 minutos vean esa entrevista. Y ustedes se van a dar cuenta que están defendiendo los intereses de la renegociación. Que salga cuanto antes, que las hagan rápido, que no pidan mucho el Estado, porque ahora está a la baja, porque hay que hacer muchas inversiones. Y está tras eso, que se renegocie. Porque en el fondo, en estos medios de comunicación, se hace lobby. Se venden facilidades, se venden ideas para que la gente mañana sale un titular. El gobierno renegoció el contrato con Claro y con Movistar y la gente dice, sí, es lo normal. Si ya nos lo dijeron en Coavisa. No, armen concursos, porque lo que no es mediante concursos transparentes y lo que es discrecional, eso es corrupción.